Buenas tardes, sean bienvenidos al programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que el día de hoy vamos a hacer memoria, recordar algo que aconteció en nuestro país hace más de 50 años y que bueno, dio a conocer a México en muchas partes del mundo, ya que se celebraron los Juegos Olímpicos. Sí, y bueno, para esta ocasión nos permitimos invitar y le agradecemos su presencia al doctor Abraham Ferreiro Toledano, quien fue jefe de personal del área, ahorita él nos va a explicar, jefe de personal en la organización de los Juegos Olímpicos. Y así también nos acompaña el doctor José Luis Ibarra, que es colega de este colegio y que bueno, pues el día de hoy también va a participar pues preguntando, ¿no?, de todas las experiencias que le tocó vivir al profesor Abraham y que tenemos la fortuna de estar cercanos a él y que nos siga compartiendo muchas de sus experiencias. Profe Abraham, buenas tardes, bienvenido a este programa. Buenas tardes, maestro Vidio, mucho gusto. Pues aquí arrancando, usted participó de manera muy activa en los Juegos Olímpicos que se realizó en 1968 y donde los colegas de educación física tuvieron una participación relevante, ¿no?, sino por decir coyuntural, en la ejecución del evento. ¿Qué nos pudiera platicar al respecto, profe? Sí, efectivamente yo estuve trabajando directamente con el maestro Juan Figueroa Peralta, que era en ese tiempo director general de Educación Física y vocal ejecutivo del Comité Organizador de los Juegos. Entonces, siendo yo su colaborador en la dirección general, me nombró para recabar y juntar a todos aquellos profesores de Educación Física que tuvieran el deseo de participar como jueces, como árbitros, como participantes en las distintas áreas del comité organizador, directamente en los aspectos deportivos y de organización directa de los Juegos. Asimismo, me tocó la fortuna de ser el coordinador general del Festival de la Juventud. El Festival de la Juventud era una actividad cultural y deportiva que iba dirigida a dar la bienvenida a los jóvenes del mundo por los jóvenes mexicanos. Qué gran experiencia, mi profe. Oiga, profe, pero antes de entrar de profundidad a los Juegos Olímpicos, en ese momento había un movimiento estudiantil social muy fuerte que cambió la historia, ha sido un parteaguas en nuestro país, esa situación que pasó en Tlatelolco, y en paralelo a los 10 días se estaba realizando pues esta fiesta deportiva. ¿Cuál era el clima que prevalecía en la parte de los colegas de educación física? Ya que bueno, hay muchos rumores donde decían que los de educación física no habían querido participar en ese movimiento estudiantil. Bueno, eso es lo que se dice, pero usted nos va a decir, abrir los ojos al respecto. Yo era maestro de la escuela, pero con motivo de los Juegos estaba totalmente dedicado a atender las indicaciones del maestro Figueroa. Efectivamente, 9 meses antes que se inició el trabajo directo con los jóvenes de las escuelas y con el reclutamiento de maestros, pues sí, efectivamente la escuela tenía un clima difícil. No es tanto que los alumnos de la ESEF estuvieran, a mi juicio, participando directamente en el movimiento estudiantil, porque en esa época, con la organización de los Juegos Olímpicos, ellos estaban en una disyuntiva muy difícil de si participaban en el movimiento estudiantil o participaban en la organización de los Juegos. Sí, efectivamente hubo un poquito de problema, pero nada difícil. Platicando con los estudiantes, inclusive el secretario de Educación, el licenciado Agustín Yáñez, fue personalmente a la escuela y en
en el gimnasio y en representación del señor presidente les ofreció a maestros y alumnos que al término de los Juegos Olímpicos el Palacio de los Deportes pasaría a ser parte de la escuela, ya que le habían tomado parte de su territorio. Pues lamentablemente el señor presidente y el secretario no honraron su palabra, con toda sinceridad. Pero le dieron a la escuela pues algunas preferencias en relación a todos los elementos, y le dieron educación física, todo lo que tenía de material deportivo que habían comprado para los Juegos. En cierta forma, el gobierno apoyó a educación física en ese momento. Ahora, en relación a la pregunta de que si los alumnos querían participar, había algunos alumnos inquietos, como en todas las escuelas, que no querían participar en solidaridad con el movimiento estudiantil que en ese momento estaba haciendo efervescencia. Pero en esta plática se les hizo ver que, pues lamentablemente, no había en México otra institución que pudiera atender las actividades de jueceo con cierto conocimiento que los alumnos de la escuela. Y que, bueno, pues si ellos no querían, desgraciadamente íbamos a recurrir al ejército para que apoyara. Entonces eso los calentó y dicen, no, sí vamos a participar. Sí vamos a participar. Y muchos de ellos no querían participar en la tabla porque tenían que levantarse muy temprano e ir a practicar para aprender los ejercicios y las actividades artísticas de la tabla. Entonces les dije, bueno, aquí solamente atenderemos a quienes quieran, pero recuerden que quien no quiera no lo vamos a comisionar a que vayan a otros deportes, porque unos querían ir a básquetbol, a atletismo, y entonces eso, decimos, ¿cómo es esto? Entonces, lo que hicimos, hablando con el maestro Juárez Miranda, es dividir. Unos grupos iban al Festival de la Juventud y a la tabla, y otro grupo se iban a los deportes. Y pues tenía el control del personal y sabía quiénes estaban y quiénes no, los tenía por relación. Entonces pudimos en cierta forma poner tantita influencia, pero de ninguna manera obligar a nadie. Jamás se obligó a nadie y por el contrario, cuando se fue a la escuela se les habló diciendo, si ustedes están desperdiciando la oportunidad de su vida, porque en ninguna parte del mundo, por cualquier movimiento que hubiera, una escuela que está dedicada a la educación física y al deporte no pueda participar en los Juegos Olímpicos por un movimiento que no es del de ellos. Y efectivamente los muchachos no se metían en estos problemas. Los alumnos que participaban en la organización eran muy respetuosos y sí, seguramente simpatizaban con sus compañeros, pero siempre en el trabajo se estaban a las 6 de la mañana y se iban, maestro, ya nos podemos ir a nuestra grilla. Pues váyanse, decía, ya nos podemos ir a volantear. Pues está bien. Y nosotros no podíamos evitar, negarlos de su tiempo pero ninguno puso como condición el que se le apoyara en algo para estar en los Juegos. Todos estuvieron en los Juegos y al mismo tiempo atendían su movimiento estudiantil, pero no es real que ellos quisieran, los estudiantes no boicotearon los Juegos Olímpicos, los estudiantes le dieron paso a los Juegos Olímpicos. Esa fue la gran aportación de educación física, José Luis. Sí, yo recuerdo en otros momentos unas palabras muy, creo, eternas, de que los Juegos Olímpicos, le llegué a escuchar a usted, maestro, los Juegos Olímpicos no eran la cuestión del presidente y el gobierno, sino era un compromiso de México, y creo que eso a cualquiera le debe calar muy hondo. Claro, toda
población civil estaba, y muchas de otras esferas, en la situación de repudio a lo que pasó, pero México tenía que cumplir con sus compromisos, ¿verdad? Sí, en las reuniones que tuve con los padres de familia para convencerlos de que nos mandaran a sus hijos después del acontecimiento del 2 de octubre, fue que no querían ellos mandar a sus hijos porque, en primer lugar, pues tenían miedo de que les hicieran algo. Alguna represión. Y en segundo lugar, que no querían nada con ese gobierno. Entonces, cuando ellos dijeron eso, pues a mí se me ocurrió una de esas cosas, decirles, no, señores, esto no es así. Una cosa es quienes están en el poder, en el gobierno de la República, y otra cosa es su patria. Y ahí ustedes saben. Claro, claro. Y todos se levantaron ¿cómo se llama? A apoyar. A apoyar, y todavía nos tardamos una semana completa recabando alumnos. No sé si a ustedes les tocó vivir una parte de eso, pero tenía... No, yo tenía 9 años. Sí, no, pero... Mi mamá me estaba esperando. Lo veíamos en la tele. Como estaba muy de moda la televisión, hasta la fecha sale el Festival de la Juventud, no saben ni de quién lo hizo, ni cómo se hizo, pero ellos lo sacan de la televisión, por la calidad de la tabla. Perdón, maestro. Perdón, usted siga. Sí, nada más quería yo decirles que las escuelas de la Ciudad de México, incluida la ESEF, no recuerdo si era ESEF, no era ENEF. La ENEF y el Heroico Colegio Militar participaron con distintos grupos. Tuvimos 52 grupos de 50 jóvenes en cada grupo. Y aparte tuvimos 6,000 niños haciendo mosaicos, y los tapetes vinieron especialmente de Puebla, que están de moda los ¿cómo se llama? Los mosaicos de los niños de Puebla. Y la verdad de las cosas es que esto resultó un verdadero éxito. Pero aún así, esta es una anécdota que pues, se los voy a comentar porque pues nadie lo sabe. El arquitecto Ramírez Vázquez estaba diciéndole al maestro Juan Figueroa Peralta que pues, qué lástima que el festival hubiera sido tan mediocre. Y en ese momento el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, que era el presidente de la República, le habla al arquitecto Ramírez Vázquez y dice, no arquitecto, el festival que están ustedes presentando ha sido un éxito. Nos están hablando de todo el mundo para felicitarlos. Así es que felicite a los alumnos, a los maestros y suelte a los deportistas. Yo me expuse porque como estaban calientes los alumnos y aventaban cosas, se confundieron ahí. Okay. Los atletas de todo el mundo que estaban viendo eso. Oiga, profe, Ramírez Vázquez diseñó varias instalaciones deportivas, ¿no? Él era... De hecho, ahorita Iván nos tiene una serie de fotos que, bueno, un pequeño collage de fotografías, claro, tanto de instalaciones como de souvenirs, como de atletas, la prendida del pebetero, pero este era el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Ramírez Vázquez. Sí. Él era un gran arquitecto, además de que diseñó pues, muchas instalaciones y arregló otras. Sí, él fue nombrado presidente del comité organizador al enfermarse el licenciado López Mateos, que había sido nombrado por el licenciado Díaz Ordaz para que lo ayudara en la organización de los Juegos Olímpicos. Ya no siendo presidente López cuando Mateos. Salió, por la popularidad que tenía el presidente. Ah, ok. Entonces, al enfermarse y finalmente morir, estuvo el arquitecto Ramírez Vázquez al frente de los Juegos Olímpicos. Sí, ahorita acaba de pasar una imagen de lo que es ahora el Auditorio Nacional, que fue una de las instalaciones que arregló, porque ya estaban hechos. Ya existía eso. Ya existía, sí. La alberca olímpica sí se construyó, sí se el construyó. gimnasio Juan de la Barrera. Sí. Perfecto, o sea,
realmente fue la creación de infraestructura deportiva en nuestro país, ¿no, profe? En ese momento. Pues sí, fue realmente un esfuerzo muy grande del gobierno de la República y pues no nos dimos cuenta del momento histórico cuando se estaban utilizando y realizando construcciones y reparaciones de las existentes en toda la Ciudad de México, inclusive en Cuemanco, la Escuela de Educación Física en donde estamos, se arregló toda para que fuera campo de entrenamiento. La idea era ayudar a aprovechar el momento para que la escuela tuviera una mejora importante. Adelante, Ibarra. Maestro, yo me recuerdo que alumnos o egresados de la escuela, atletas de alto nivel, estuvieron participando en los Juegos Olímpicos. A ver, recuérdenos algunos, y también si nos puede hablar de esa anecdotilla, si es cierta, de que realmente quien iba a aprender el pebetero olímpico no iba a ser Ketita Basilio, que entiendo ya falleció, que en paz descanse, sino la maestra en educación física Meche Román. Pues estaba entre ellas, pero pues como Meche, perdón, no tenía identidad porque ni era de la SEP ni era de la universidad. Sí, ellas eran candidatas, efectivamente, pero el comité organizador se perfiló por Keta. Pero no, de ninguna manera hubo algún problema entre ellas, ¿no? Entre nadie. Sí. Le entregaron a Keta la antorcha a la entrada del túnel de maratón, sí, y ella hizo su recorrido con una estruendosa ovación. Sí, y de los maestros de educación física que participaron como deportistas en los Juegos Olímpicos, ¿quiénes fueron? ¿Se acuerda de algunos? ¿Qué nos puede comentar, por favor? Pues sí, me acuerdo de algunos, pero no de todos. Me acuerdo de Meche Román, me acuerdo de los basquetbolistas que eran alumnos en ese tiempo, que eran el Mano Santa, Arturo Guerrero, ¿Rico? Rico no. ¿Pombián? El otro que... ¿Meme? El Meme, sí. Meme Sáenz, bueno, sí. Esos eran los 5 alumnos de la escuela. Yo en ese tiempo daba clase en la escuela y tuve la suerte ellos tuvieron la suerte. Bueno, a mí me tocó alguien que participó en los Juegos Olímpicos y fue mi entrenador, Rogelio Mendoza. ¿Cómo no, Rogelio? Del equipo María Elena Ramírez. Rogelio, María Elena también eran alumnos, no sé si eran alumnos o ya habían salido, Pero Rogelio, muy buenos atletas, yo los llevé a Nuevo México a la licenciatura en educación. Bueno, yo los llevé, no los mandé yo, sino yo fui con el director del grupo. Pero muy buenos elementos. Malena era estupenda. Ella creo que se colocó el 6º lugar. Y Rogelio, pues no recuerdo en qué lugar quedó, pero sí participó. Sí, de hecho Rogelio fue a los siguientes Juegos Olímpicos, sí, que fueron en Múnich. Entonces sí, no, de colegas de educación física, muchos fueron deportistas en estos Juegos Olímpicos. ¿No? Sí, había maestros ahí de alumnos que por ejemplo, todos los basquetbolistas que formaban el equipo olímpico, todos eran de la escuela. Sí, estaba Lucía Quirós, creo. Lucía Quirós, que participó también en las pruebas femeniles. ¿Quién más? Bueno, Meche era alumna también. Creo que José Pepe Orozco, el maestro de voleibol, también de muchos años, que ya falleció. Yo lo recuerdo a Pepe Orozco, creo que también él era alumno de la escuela en ese tiempo y formaba parte del equipo. Sí, pues muchas anécdotas, llevamos un ratito y de cuántas anécdotas no podemos seguir platicando. Pero vemos aquí libros, profe, porque usted... Pero no es para venta. No es para venta, claro, no, aquí no vendemos, aquí nada más. Es mi, ¿cómo se llama? Mi acordeón, por si me olvida algo. No, el doctor Abraham fue nuestro director general de educación física
y bueno, es una persona que sigue en activo en el servicio público en el Estado de México, ¿no, Así es. profesor? Y bueno, se ha dedicado a generar unas memorias de todas sus experiencias que ha tenido dentro de lo que es pues, la educación física y el deporte. Creo el momento más relevante o cúspide que ha tenido la educación física se ha debido aquí al empuje del doctor Abraham Ferreiro, lógico, con un equipo, pero la cabeza la ha llevado usted, profe. Tenemos la fortuna de que nos ha invitado a su casa y tiene 2 bibliotecas impresionantes con todas las memorias de centroamericanos, juegos infantiles y juveniles, o sea, profe, todo un compendio andante usted. Y está a la orden para lo que se ofrezca. Sí, profe, entonces, ¿y cuál era la función que usted desempeñó específico, algunas de las actividades que usted en los Juegos realizó Olímpicos? En los Juegos Olímpicos? Yo primero era el jefe de personal de los maestros de educación física que participarían en los Juegos Olímpicos para tener el control técnico y administrativo. Los maestros que querían, que el comité organizador necesitaban, debían participar en una petición al maestro Juan Figueroa, y a él me los mandaba y yo hacía todos los trámites para que se realizaran. Pero todos los profesores de educación física pues fueron importantísimos, empezando por el maestro Aro Oliva, por Carlos Jalife. Antonio Aro Oliva era el director técnico, Carlos Jalife era uno de los subdirectores. Luego estaba, desde luego, el maestro Figueroa, que era el vocal ejecutivo de los Juegos. Y casi todos los jefes de deportes eran profesores de educación física. Me acuerdo mucho César Moreno, desde luego, de atletismo. Alfonso Taboada, José Julián Medrano, Taboada en gimnasia, y Julián Medrano, que paz descansen los dos, no César, sino los otros dos, y Juan Manso, que no lo oiga aquí. El papá de nuestro compañero de aquí del colegio. En básquetbol, en natación, estuvo... Ay, no recuerdo. Pues sí, ¿verdad? En natación, como parte del equipo de entrenadores del Tibio Muñoz, medalla de oro, estaba Nelson, un maestro de educación física, Nelson Vargas, ¿verdad? Sí, Nelson lo inició y el entrenador norteamericano lo pulió. Ronald Johnson, si no mal recuerdo. Sí, no, Ronald Johnson, sí. Sí. Entonces, había muchísimos maestros, no recuerdo todos, pero sí, algunos, ¿no? Y a pesar de, pues yo traté con todos, ¿no? Y aparte había 3,000 maestros en apoyo a los Juegos. Ok. 3,000 todos en atletismo, ya fueron como 600. Colegas de educación física. ¿Cómo? Todos colegas de educación. Todos de la dirección general y con su oficio de comisión firmado por el director general. Fíjense que importante saber esto y bueno, la relevancia que tenía en ese momento la educación física y que a raíz de ese trabajo, profe, pudo levantar más nuestra educación física. Sí, efectivamente fue la oportunidad que se tuvo. Lamentablemente, pues las autoridades vieron con mucha simpatía llevarse las instalaciones olímpicas y se nombró y se hizo una dirección general de instalaciones olímpicas, y no se llevaron la escuela porque no era posible, pero se hizo, y en esta primera instalación estuvo el maestro Carlos Jalife como director general. Las escuelas, las instalaciones fueron repartidas, y cuando la escuela pidió el Palacio de los Deportes le dijeron que no. Pero se quedó con todo lo que propició las instalaciones para la escuela, ¿no? El arreglo del gimnasio, la pista de tartán, ¿no? Que tanto se cuidó cuando yo entré a la escuela, cómo se cuidaba esa pista de tartán,
Pues todo lo que... Los aparatos de gimnasia, a mí me tocó tomar las clases. Eso vinieron después, cuando ya terminaron los juegos, nos cedieron a la ok. escuela, sí. Profe, pues aquí hacemos un poquito de un alto, porque Sí. pues hay gente que lo quiere saludar. ¿Cómo no? Esperanza Torres desde Mexicali nos manda a felicitar y nos dice, qué gusto saber de mi querido maestro de atletismo Abraham Ferreiro. La profesora Esperanza Torres es una impulsora Sí, fuerte yo la recuerdo mucho, sí, no, con mucho gusto. de la educación física. Un colega joven, saludos a los tres panelistas, excelente plática, lo que nos está comentando el doctor Ferreiro. Daniela Zurita, mi hija, que está allá viéndonos en Monterrey. Ah, está bien. Sí, están checándome. Josafat Campomanes es un... ¿Campomanes, hijo del maestro Campomanes? No, fíjese, con él me tocó trabajar, él fue gerente de uno de los clubes deportivos que Sí. en ese momento yo era el director de operaciones, pero le gusta mucho seguir lo que es la educación física. No es educador físico, pero nos apoya. No, pero como curiosamente era hijo de un profesor de educación física y de una profesora de educación física. Le suena. Pero no, sí, porque era mi compañero Campomanes y él murió, pero perdí La pista. la pista. Aquí había Evaristo Bautista, nos comenta, si había otra institución deportiva capaz de apoyar actividades de joseo y organización, o sea, en Juegos Olímpicos nos comenta A ver, ¿que si había qué? que sí había otra institución deportiva capaz de apoyar. El Comité Olímpico Mexicano, que era básico, era ¿cómo se llama? El Comité Olímpico Mexicano nacional en cada lugar donde se hacen actividades, es el patrono de los Juegos, no es el gobierno, es el Comité Olímpico Mexicano, fue en este mexicano. Pero pues, el Comité Olímpico Mexicano fue patrocinado por el gobierno de la República para todo a través de la Secretaría de Educación. De Educación Pública. Sí. Y estaba también el gobierno del Distrito Federal, que la Dirección General de Promoción Deportiva en ese que entonces nos ayudaba en el préstamo de todas las instalaciones, que el arreglo de ellas que estuvieran en las mejores condiciones. Así es. También Carmen Olmedo, que es una colega de gimnasia rítmica que nos ve cada 8 días, Sí. y nos comenta Carmen, que ella tiene entendido que Ernest Lidla apoyó en el trabajo de la composición gimnástica. O sea, para ese entonces vinieron muchos extranjeros a colaborar en México, ¿no? Sí. Está el caso de Luzcanov, Stoyanka Dobreva, o sea, fue cuando también hubo un repunte. Muchos entrenadores se quedaron después de los Juegos Olímpicos a los distintos deportes. Yo no sé, espero que hayan dejado huella en los maestros, porque eso hubiera sido excelente. Cuando estábamos como director de la escuela, le pedí a Mario Vázquez Raña, el licenciado, que en paz descanse, que me enviara todos los deportistas que tenía contratados el Comité Olímpico, que pues solo trabajaban con atletas, y que lo importante es que trabajara con maestros para que dejaran escuela, porque a un deportista, bueno, pues deja un deportista y deja tal vez una gloria nacional, pero no deja la enseñanza hacia toda una comunidad. Y me los pero pocos vinieron, a pesar de que les íbamos a pagar en la escuela. Les íbamos a pagar y los íbamos a integrar al grupo académico para que platicaran con los maestros fuera fuera de sus clases o dentro, como los maestros lo pidieran. Pero no se dio, solo con uno que otro que nos ayudó, pero en términos generales no quisieron. Pues cada quien quería ganar su dinero por otro lado. Claro, le llegaron a hacer sus gimnasios, en el caso de Luzcanov. Aquí, profe, le manda a saludar y a felicitar la profesora Patricia Serra Alvarado. Muchas gracias. Sí, la profesora. Ave Cristian López nos dicen, ¿qué opinan sobre el Instituto de Formación y Desarrollo de Ciencias de la Deportiva IFICED, universidad que está al lado del edificio de CODEME?
Es una pregunta medio específica y no los podríamos calificar ya que no conocemos sus planes de estudios. ¿Usted tiene alguna referencia, profe Ferreiro? Pues solo tengo referencia de que a veces están trabajando en distintas escuelas, pero no nos han invitado a participar ahí en, pues, hacer comentarios sobre la institución. Yo pienso que lo que le falta, bueno, ojalá que ya esté, es estar adscrita a la Secretaría de Educación Pública, porque la educación física y el deporte finalmente va a caer a la Secretaría de Educación, a las instituciones educativas, que es donde encuentran chamba las gentes, como fue el Instituto de Capacitación Deportiva. Todos son y el ICD, ¿no? Todos son maestros de deporte, entrenadores deportivos, pero todos quieren trabajar de profesores de educación física. Sí. Pero pues bienvenidos, todo lo que sea ingreso al mejoramiento de la educación física y el deporte, pues nosotros lo recibimos con mucho gusto, los apoyamos. Nada más que casi siempre trabajan solos, no quieren que los veamos. Los veamos, ok, profe. En este caso, el último que saludo, Hidalberto Jandete, que nos está viendo, compañero de mi generación, el buen Hidalberto Jandete. Ibarra, ¿alguna otra pregunta para el doctor? Jandete, ¿qué quiere? No, nada más nos dice que nos está viendo. Aquí gracias. Nada. Pues nada más constatar que quien no solamente ha escrito la historia en muchos tomos, que es el maestro Abraham, sino haberla vivido, nos aclara varias de esas dudas eternas, como lo del palacio, como la participación. Ha habido, incluso en los libros oficiales de historia de la educación física, que, pues como saben, somos maestros de la escuela, se escriben historias diferentes, pero ¿quién tiene la autoridad sino el maestro Ferreiro, que es quien la vivió y quien la escribió? Claro. ¿Sí? Pues estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Sí, yo realmente pienso, yo he leído algunos libros, no juzgo porque tampoco me gustaría que me juzgaran, pero como que faltó información sobre lo que estaban escribiendo. Eran maestros que no tenían la savia en la mano, sino que pues pedían opiniones por ahí, entonces se dejaban ir por las opiniones. Por eso luego a veces nos critican en algunos documentos o en los mismos periódicos, ¿no? Claro. Pero afortunadamente la prensa ha mejorado muchísimo en la presencia y opinión sobre educación física. Profe, ¿usted sigue escribiendo en la prensa? Porque usted está dentro de la sala de cronistas y comentaristas. Lo que sucede es que cuando la afición se fue a Milenio, pues nos preguntaron que si queríamos seguir. Yo le pregunté corrieron ahí a todos, pues no, yo también ya no tengo ningún problema. Pero lo que hago es escribir las revistas. Okay. Hago revistas educativas. Perfecto. De vez en cuando Dios quiere, porque ya ven que eso cuesta y no es fácil hacerlo. Entonces, hemos hecho algunas revistas, desde luego la que hicimos en la escuela Senda, luego junto con los compañeros, desde luego, ¿no? Sí. Y luego Quinain, tenemos 57 ejemplares de Quinain que pasamos a la estafeta al maestro y con todo y Quinain. Sí, eso también quisiera retomarlo, porque hay que recordar que el maestro Ferreiro fue director general de Educación Física, pero cuando esa dirección tenía la grave responsabilidad, pero el alto honor de dirigir todo el país, y también hay que recordar que el profesor Ferreiro, como presidente de COMCEFIR, Consejo Mexicano de Salud, Educación Física y Recreación, ahora como él dice, el gran honor que nos hizo de darnos la estafeta en esa función, pero hay que recordar que había una representación
para toda Latinoamérica. Me salgo del script del 68, pero es muy bueno porque debemos sentirnos orgullosos de nuestra identidad como educadores físicos, que tenemos incluso una presencia y trascendencia internacional, maestro, ¿no es así? Sí, afortunadamente el estar en la Dirección General de Educación Física y en el COMCEFIR me brindó la oportunidad de entablar relaciones con todo el mundo, no solamente con Latinoamérica, no, con todo el mundo, con los 5 continentes, a tal grado de que pues a mí me nombraron vicepresidente para América del ISPER. Cuando yo decidí retirarme y creí que mis compañeros le iban a echar ganas, pero pues se dejó un poco, y entonces ahora la nueva generación encabezada por ustedes, pues ojalá que lo levanten, y todo aquello que yo pueda aportar para su consolidación, estamos a sus órdenes. Sí, a mí me nombraron vicepresidente de ISPER para América, y esto me dio oportunidad de tener la suerte de traer maestros los tres congresos que se hicieron en México. En 78 el Congreso Mundial de Educación Física, en 77 el Congreso Mundial de Educación Física, Salud y Recreación, en 78 el Congreso Mundial de Educación Física, y en 82 el Congreso Panamericano de Educación Física. En todos los casos con una gran ayuda de cientos de maestros de educación física, que no solamente participaban, sino pagaban su inscripción para poder sacar los gastos, porque sí, yo creo haber sido un hombre de suerte, porque siempre me ayudaron la Secretaría y los gobiernos, pero siempre los andaba zanqueando. Tocando la puerta, toque y toque. Sí. Oiga, profe, ¿cuál pudiera ser? Los Juegos Olímpicos para usted fueron la cúspide de su vida profesional, o hay alguna otra cosa que haya superado esa gran experiencia de los Juegos Olímpicos? Yo siento que profesionalmente yo estudié para ser maestro, y el haber sido director de la escuela. Sí, esa fue, siente su experiencia más. Pues no experiencia, sino el honor. Vivencia, pero el honor. El honor, y luego de ahí ser director general de Educación Física. Y luego pues me mandaron al Comité Olímpico Mexicano, hice una carrera en, ¿cómo se llama? En relevos, ¿no? Y tuve la oportunidad de estar siempre pues en las instituciones importantes de México, hasta que ya me corrieron. Como dicen, ¿no? Los tiempos, los momentos. Pero entonces, usted, la última pregunta antes de que José Luis le formule la otra es, la educación física ha estado muy vinculada al deporte, o sea, su vida profesional como educador físico se vinculó, y el gran crecimiento de la educación física se dio muy vinculado al deporte. Bueno, la verdad es que yo estaba dedicado a la educación física hasta que llegó mi jefe del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana a la dirección general, el licenciado Rafael Jáuregui, y me llevó a fuerza, porque yo no quería ir a la dirección general, no me sentía experto. Tenía yo buenos años de trabajo, pero no me sentía como para ir a un puesto de esa naturaleza. Y de todas maneras, él no dio marcha atrás. Dice, te retiras de la normal superior, estaba yo en la secundaria anexa, y te integras a la educación física. Y desde entonces empezó lo que fue mi carrera, pues yo le llamo técnico-administrativa, porque a mí me gustaba mucho trabajar con la escuela, y cuando estaba yo en la secundaria, hice mi equipo de atletismo con alumnos de la secundaria, me los llevaba al Instituto de la Juventud, que era válido porque todos eran jóvenes, así es que todos cabían en el Instituto de la Juventud. Claro. Y tenía muy buen equipo, pero ya después de que empecé a trabajar en la dirección general, pues realmente hice una carrera técnico-administrativa. No se podía
chiflar y comer gordo, ¿no? Pues, pero sí, he tenido una relación directa con la educación física, con el deporte y hasta con la recreación. Qué bueno. Yo quisiera recordar una situación, pero muy importante, que los educadores físicos nuevos, nuestros jóvenes, quizá no tengan muy en claro, pero el profesor Abraham Ferreiro Toledano es el artífice del Plan Sistematización 82, el cual de 82 hasta el 2002 fue el que funcionó en la escuela, y ahora con toda esta revolución de que si los planes sirven, no sirven, que los programas, pues creo que todos los compañeros que fueron formados con ese plan de sistematización que él ordenó su creación, ordenó y dice, bueno, pero él no lo hizo, no lo hizo, pero tuvo la habilidad, fue visionario para convocar a grupos de especialistas y hacer ese plan que seré osado, pero creo que es uno de los mejores que funcionó en la Escuela Superior de Educación Física. Y por otro lado también el famoso programa Naranja, que también para muchos de nosotros es un plan de gran trascendencia. Fue usted quien convocó a la creación de este trabajo, que ya desde entonces los que decían que no, ahora la psicomotricidad y que la corporeidad, bla, bla, esos términos ya se ocupaban en su plan, maestro, desde el 88. Nosotros lo hicimos, tuvimos la suerte de que el presidente de la Madrid y el licenciado González Avelar, pues no puedo decir que fueran mis amigos, pero nos daban un apoyo importantísimo, claro. En tal forma que el presidente ordenó que por decreto la educación física fuera obligatoria en todo el país el 8 de septiembre de 1900, ¿qué sería? 85. No, 89, perdón. Ya. 5 de septiembre de 89. Entonces, se quedaron muy bien impresionados de nuestro trabajo, pero todo el trabajo lo hicieron los maestros. Sí, efectivamente yo era el loco, el que convocaba y el que hacía y participaba con ellos, ¿no? Y tenía el apoyo de las autoridades, porque yo les dice, ¿y por qué los directores generales no han tenido esa suerte como usted? Les digo, porque no tienen amigos arriba. Claro, fíjese, yo inclusive ya casi cerramos el programa. Por aquí Carmen Olmedo nos dice que el profe Pablo Jasso estuvo en juego en atletismo en los Juegos Olímpicos. Pablo Jasso era ayudante de y aquí César Moreno, el colega Caponi RS, no sé si así se llama, así se apoda. ¿Cómo contestaría usted esta pregunta, profe? Me voy a permitir leerla, la contesto yo, pero pues yo creo que con su experiencia nos va a poder centrar al profe Caponi o a su servidor. Caponi, ¿quién es Caponi? ¿Qué opinan de la directora actual de la Escuela Superior de Educación Física, la doctora Hilda Berenice Aguayo Rosell? Bueno, yo en lo personal, como presidente del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, tengo la costumbre de no criticar a los colegas, porque yo creo que eso ha sido el mayor daño que hemos tenido en nuestra profesión. Y bueno, sí tengo el gusto de conocerla, hemos entablado algunas situaciones de conocimiento, sé que sabe mucho, de hecho ella es doctora en educación. Yo nada más llegué al nivel de profesor de educación física, tengo otra carrera, yo me dediqué a hacer otras cosas, pero bueno, fue filosofía y política de nuestro colegio, el no dar opiniones cuando no tenemos la certeza, ¿no? Como es el caso. ¿Usted cómo contestaría a esa pregunta? Pues yo le contestaría que la maestra Berenice es una estupenda maestra que se ha forjado desde origen, ha sido muy estudiosa. Y pues miren, a veces el ser director de una escuela no es el más sabio, a veces es el que tiene más amigos y a veces es el que le toca por curiosidad o por simpatía de la gente. Pero ella tiene sus méritos, es una muchacha muy estudiosa, digo muchacha de aquellos tiempos, ¿no? Pero es muy estudiosa, alumna distinguida,
No sé si ustedes opinen diferente. Y además, como directora, pues no la puedo yo juzgar, Claro. pero creo que pues ha ido ahí poco a poco trabajando y tratando de rehacer la educación física. Yo no sé si los programas de los que habla ¿cómo se llama? El maestro, el doctor Ibarra, pues sean buenos, y todo lo que sucede es que fueron hechos por los maestros. Ese es todos los trabajos, todos los programas de estudio fueron hechos por los profesores. Ahorita ya vamos a cerrar el programa con esa pregunta, por favor, para no adelantarnos. ¿Tú quieres comentar algo en relación a la pregunta del colega? Un poquito. Porque efectivamente sí contestamos. Disculpa que no te la contestamos al momento, pero bueno, es como voy contestando en relación a cómo llegan las preguntas. Adelante. Me vino a la memoria una anécdota. La maestra Hilda Berenice Aguayo, doctora, perdón, ella fue la número 1 de su generación, Sí. Porque también mérito a quien mérito merece. Y el mérito, compañeros, permíteme, quizá me voy a ver pero arengando, pero quien esté de cabeza, lo que tenemos que hacer es apoyar, sumarnos al esfuerzo que es, y perdonen mi arrogancia si quieren tomarlo así, pero en medicina, en mi área como médico, quien está, se le apoya al 100%. Claro. ¿Por qué en educación física no? Claro. ¿Por qué no? Así es. Pero bueno, antes de formular la última pregunta, Héctor Icaza, nuestro colega que está en Colima y que estamos trabajando fuertemente con él, Janine Córdoba, una licenciada en pedagogía, si no mal recuerdo, que me tocó trabajar con ella era gerente de otro de los clubes. Yo me dediqué a la iniciativa privada, sigo metido en la iniciativa privada. Gracias por el saludo, Janine. Patricia Edith Serra Alvarado, muy buen plan el naranja, lo trabajé muchos años con mis alumnos, soy exalumna de la Secretaría Nexa y trabajo ahí también. Profe, para cerrar el programa, y bueno, motivo de la fundación de este colegio que ya tenemos 3 años y donde estamos empujando a reposicionar la educación física, ¿cómo evaluaría, cuál es el estado actual de la educación física para una persona con toda su experiencia y con todo el impulso que le dio a esta asignatura? ¿Cuál es en qué posición está en este momento la educación física? Ay, está la pregunta un poquito fuerte, pero pues si tenemos que hablar con franqueza, la educación física está olvidada por la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación no le importa si existe educación física o cómo participan o dónde lo integran. Eso es una cosa lamentable, porque aun cuando mucha gente ha querido separar a la dirección de educación física y a los maestros, integrarlos a las escuelas donde trabajan, no creo que sea el camino. El camino es rehabilitar a la educación física. Yo recuerdo mucho al secretario de Educación cuando estuvo la ocasión anterior como funcionario de la SEP, fuimos compañeros de trabajo, y yo pensé que él que iba a tener un desarrollo muy importante para la educación física y deportiva. Se ha confundido mucho y han hecho libros sobre el camino que debe seguir la educación física, y ellos mismos toman como postulados fundamentales, aquí ponen la educación física. Yo creo que si tenemos que definir a la educación física en un momento, no tenemos que estarle agregando apellidos, tenemos que decir, ¿cómo se llama? La educación física está integrada para la conservación de la salud y el vigor físico. Así es, profe, pues le agradezco su contestación a mi pregunta. De hecho, la semana pasada estuvimos viendo el documento que presentó José Luis Ibarra, que está aquí, y que bueno, creímos pertinente hablar sobre los Juegos Olímpicos, porque ahí se nos mostró la relevancia que tenemos los educadores físicos
en el ámbito de la sociedad, ¿no? No diría yo nada más específicamente de los Juegos Olímpicos. Entonces, nosotros la próxima semana estaremos contigo, José Luis, precisamente analizando una de las situaciones que tratan tu libro, ¿no? La obesidad. ¿Cuál es el título de tu libro? Obesidad infantil, educación física y prescripción de la actividad física. Sí. Entonces, vamos a estar dentro de 8 días con ese tema, y bueno, lo que comentó, me auno al comentario del profesor Ferreiro. Tenemos que hacernos escuchar en la Secretaría de Educación Pública. Tenemos la fortuna de que ya hemos logrado que nos abran un poquito las puertas. Estamos colaborando con las pausas activas, la clase de educación física en este programa de Aprende en Casa 2, pero falta mucho por hacer. Hemos logrado reposicionar la educación física en el artículo 3º constitucional, en la Ley General de Educación, y bueno, pues nadie más que nosotros los educadores físicos somos los que le tenemos que dar vida a esa legislación. Profe, a nombre del colegio, muchas gracias, y lo vamos a seguir invitando porque creo que hay muchos temas. Cuando yo pueda, con mucho gusto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, en el tintero quedan muchas cosas que usted es el único que nos puede dilucidar si las cosas fueron así. Muchas gracias por el halago, ¿no? No, profe, pues usted sabe que es nuestro, por lo menos para mí, mi sensei. No, gracias, José Luis Ibarra, gracias, y el compromiso de vernos aquí la próxima semana a seguir analizando tu libro. El doctor Mina diría nuestro Tlatoani. Tlatoani, así es. Pues a nombre del Colegio Mexicano de Educadores Físicos les damos las gracias por seguirnos. Los invitamos a que compartan este programa. Por fortuna tenemos un gran rating. Estamos siendo vistos en muchos estados de la República, y le agradecemos a Iván Reyes, nuestro productor, el que pues nos está ahí pasando las fotos y nos pone los micrófonos y todo. Saludos desde Nueva York. Saludos desde Nueva York. Fíjense, ya también hemos tenido Ángel Fernando Rangel. Pues el profe Rangel, anécdota, el güero Rangel, doctor, él estuvo en el salto largo de Bob Beamon, sí, y él nos platica las anécdotas de que no tenían la cinta que lograra medir la distancia. Entonces, Ángel, pues a ver si nos contactamos, y aunque sea un enlace vía telefónica, o nos contactamos para que vengas y nos platiques esa gran experiencia como yo tuve la física. Suerte de estar en ese momento, estábamos dando las salidas, y en ese momento íbamos a dar la salida de 1500. La tuvimos que parar porque todo el mundo estaba viendo. Se sorprendió. Estaba viendo el salto, que está puro silencio, un silencio absoluto. Y me tocó, yo tuve la oportunidad de ver al güero Rangel. El güero Rangel, mucho tiempo. Pero bueno, Bob Beamon fue un récord que duró añísimos, ¿no? Creo que no yo tiene creo mucho. que todavía está, ¿no? No, ya. Superado, pero ¿Por sí cuánto? Muchos años. No, yo creo que están en el 896. Y bueno, pues gracias a todos. Hay mucho que platicar. Nos podemos aventar el programa de 2 horas, pero bueno, la producción cuesta. Pues a nombre del colegio les damos las gracias. Buenas tardes, gracias José Luis, gracias doctor Ferreiro. Gracias, doctor. Gracias. Excelente. No, bien.